de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática la literatura del neoclasicismo. Quien les habla una vez más, su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. ¿En qué contexto se da esta literatura del neoclasicismo? Recordemos que esta literatura es un movimiento. Primero hay que saber qué es la literatura del movimiento del neoclasicismo. Es un movimiento artístico, cultural y artístico. Repito, la literatura del neoclasicismo se considera como un movimiento artístico, cultural y literario que apareció en el siglo XVIII, época de grandes cambios económicos, políticos, sociales y culturales en toda Europa. Una época de renovación y de cambios. El siglo de las luces o de la razón y de la ilustración fueron dos hechos importantes que aparecen en este movimiento llamado neoclásico. Siglo de las luces, porque la ciencia y el conocimiento del hombre buscaba justificar cualquier hecho o razón. Y por supuesto surge la ilustración y otros movimientos dentro de esta literatura. También se da dentro de un marco donde habían fuertes, digamos, movimientos históricos en Europa. Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿verdad? Que buscaba de alguna u otra forma la liberación, ¿verdad? Por parte del gran Napoleón Bonaparte, y también la Revolución Industrial, que fue un cambio radical de la agricultura a la industria, a la modernidad, gracias al avance de la industria como elemento que permitió el desarrollo y la modernización de grandes ciudades de Europa. ¿Qué fue la Ilustración? Recuerden que la Ilustración fue uno de los movimientos que surge dentro del neoclasicismo y que de alguna u otra forma vino como a pasar a ser como una vertiente dentro del neoclasicismo. Esta nace en Gran Bretaña, pero se da a conocer en Francia. Este movimiento intelectual sostenía que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía y construir un mundo mejor. Buscaban liberar al mundo y para eso necesitaban ilustrarlo. ¿Cómo podían ilustrarlo? ¿Ya? Recordemos que este grupo de la ilustración fue creado por un grupo de científicos expertos, ¿verdad? Literatos y científicos que buscaban dar a conocer la razón humana para combatir la ignorancia. Durante este momento de la historia se dan grandes avances y movimientos en el campo de la literatura y la ciencia, ¿no? ¿Cuáles fueron las características principales del neoclasicismo? Recordemos que el neoclasicismo se da por toda Europa, pero su punto de su epicentro donde él despega y se da a conocer en prácticamente fue Francia. Francia fue la cúspide del neoclasicismo y de todos estos movimientos que surgieron alrededor de este movimiento literario tan importante para la literatura, que asumía una postura clásica o significaba el nuevo clasicismo, donde buscaba definitivamente o manifestaba o postulaba en cada una de sus obras una profunda admiración por las obras de los autores clásicos. Recordemos que neoclasicismo significa nuevo clasicismo, es decir, en este nuevo clasicismo se buscaba profundizar siempre. Estos autores expresaban gran admiración por los poetas clásicos y dentro de sus obras buscaban remarcar de alguna u otra forma esos estilos clásicos, como la función didáctica en cada una de sus obras que buscaba enseñar, tenían un carácter moralizante, porque tenían una formación, un carácter formativo cada una de sus obras. También de separar la producción en género
respetando las características propias de cada uno. Esta característica también forma parte de la literatura clásica, ¿no? De la literatura antigua, donde el gran Aristóteles buscó separar los grupos, los géneros, o digamos las obras literarias, en grandes grupos para poder este, atribuirle características a cada uno. También dentro de la característica del neoclasicismo, estos poetas consideraron en las obras teatrales las tres unidades que estableció el gran Aristóteles, básicas en el género dramático, que es la acción, el tiempo y el lugar. La razón se imponía por el carácter sentimentalista o religioso. Esto hay que decirlo y hay que remarcarlo, mis hijos. La razón prevalecía por encima del carácter romanticista o religioso, puesto que era la más importante, se consideraba mucho más importante que los sentimientos. Estos no deberían expresarse, decían los autores del neoclasicismo. Siempre expresaban gran preocupación por la expresión formal de sus obras, estilos o características que también forman parte de la literatura clásica o de la literatura antigua. También es importante destacar el carácter, como le decía anteriormente, didáctico y esa profunda admiración que sentían estos poetas por los autores clásicos y que de alguna u otra forma buscaban mantener viva, ¿no? Ese estilo antiguo, pero con matices, digamos, innovadores, ¿no? Dentro de esta literatura. ¿Cuáles fueron los géneros literarios que surgieron durante el neoclasicismo? Fueron cuatro. El primero de ellos fue el ensayo. Definitivamente el ensayo fue uno de los más, digamos, preferidos de este grupo de poetas y escritores, ya que permitió la divulgación del pensamiento ilustrado. Recordemos la ilustración, que fue un movimiento liderado por grandes escritores, poetas, científicos, que buscaban, ¿no?, dar a conocer la razón como una forma de libertad humana, ¿no?, que le permitiera libertad y destruyera la ignorancia de la persona, ¿no? Por ende, fue el género más cultivado, ¿ya? Por supuesto, porque si estamos hablando que la ciencia prevaleció por encima del carácter religioso o sentimentalista, el ensayo debe ser fue el género predilecto de todos los escritores. Luego tenemos el lírico. El racionalismo y el propósito didáctico neoclásico no favorecieron su desarrollo. Destacó la fábula, pero en el neoclasicismo el lírico no fue un género que se dio a conocer como con gran esplendor, ¿no? Creo que fue uno de los menos que se utilizó durante esta literatura, ¿no? Sin embargo, dentro de este nivel de difusión del género lírico, destacó la fábula. Luego tenemos el épico narrativo, donde se escribieron innumerables novelas que relataban viajes a remotas e inexistentes civilizaciones. Recuerden que el carácter realista prevaleció en esta literatura. En este género llamado dramático o teatral, las normas grecolatinas se aplicaron con mayor rigor. Ya les había explicado esas normas que tenían que ver con las acciones, ¿no?, que ya habían sido establecidas por el gran Aristóteles. ¿Quiénes fueron los máximos representantes de la literatura neoclásica según el género narrativo, según el género o según su género? Recordemos que en el ensayo destacó el gran Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que fueron grandes, todos ellos franceses. Recordemos que, como les dije, la literatura del neoclasicismo básicamente se da a conocer en Francia y luego se divulgó por toda Europa, dándose a conocer no solamente en Europa, sino que luego se pasó a América Latina o a Latinoamérica, ¿no? En el género lírico, por supuesto, destaca el gran Jean de La Fontaine, Tomás de Iriarte, Félix María de Samaniego. En el épico narrativo, Daniel Defoe, Jonathan Swift, y finalmente en el género
dramático o teatral, destaca el gran Pierre Corneille, Jean Racine y por supuesto Molière, el gran Molière. Recordemos que de la literatura del neoclasicismo, Molière es considerado la figura más importante, ¿no? Y esto hay que decirlo con bastante claridad. La figura más representativa de la literatura del neoclasicismo fue el gran Molière. Así era conocido el gran Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido con su seudónimo Molière. ¿Quién fue el gran Molière y cuál era su verdadero nombre? Jean-Baptiste Poquelin era mejor conocido como el gran Molière, como era conocido mejor en el mundo de la literatura. Nació en el año 1622 y murió en el año 1673, podríamos decir, todavía muy joven. El gran Molière nació en París, Francia, en el año 1622. Era hijo de una familia burguesa comerciante, por lo tanto tenía una posición bastante, digamos, sólida. Inicialmente, sus padres querían que estudiaran leyes, porque en esta época estudiar leyes era un privilegio, era parte de como era un sistema clasista, donde la burguesía prevalecía por encima de, de otras clases sociales, quienes pertenecían a esta clase, digamos, social, siempre los padres buscaban que sus hijos estudiaran leyes, porque era la carrera que todos querían, porque era la carrera que le daba prestigio y que le daba difusión a cada una de las familias, ¿no? Por lo tanto, las familiares de Jean-Baptiste querían que él estudiara de leyes, sin embargo, él abandonó las leyes y fundó la compañía del ilustre teatro con la que recorrió toda Francia. En este sentido fue un poco rebelde gran Jean-Baptiste, siempre buscó hacer lo que quiso, ¿no? En este caso, por eso que abandona las leyes y sigue su instinto, digamos, porque las letras siempre lo acompañaron. En Francia, como les dije, creó el teatro con la que recorrió toda Francia representando su última obra, El enfermo imaginario. En esta obra, El enfermo imaginario, se manejan varias vertientes. Una que sufrió una hemorragia y murió en plena escena. Otra que el gran Jean-Baptiste Poquelin, antes de terminar la obra, se fue agonizando y murió en su casa. Esa es otra hipótesis que se maneja de la muerte del gran Jean-Baptiste Poquelin. Debido a su condición de comediante, se le negó siempre la sepultura cristiana al gran Jean-Baptiste Poquelin. ¿Cuáles fueron las obras más importantes de este célebre escritor, considerado la máxima figura de la literatura del neoclasicismo? Por supuesto, tenemos las preciosas Ridículas, La escuela de las mujeres, Tartufo, El misántropo, El avaro, El médico a palos y por supuesto la obra que le dio fin a su vida o donde muere, digamos, de forma tan trágica, El enfermo imaginario. Sin duda alguna, de todas estas obras, El avaro, que es una obra que es una crítica a la avaricia como pasión innata, muestra el lado más mezquino del ser humano, quien en su empeño por enriquecerse cada vez más deja a un lado el amor por su familia. El avaro representa la obra más importante de este gran célebre escritor del neoclasicismo. Y también tenemos al gran Jean de La Fontaine, que nació en Francia en 1621, también descendiente de familia burgueses. Pensó en un principio dedicarse a la iglesia, luego estudió derecho y finalmente se desempeñó como escritor. Sus obras estuvieron inspiradas en Giovanni Boccaccio, por supuesto, Rabelais, entre otros escritores. Las obras más importantes de Jean de La Fontaine, por supuesto, destacan las fábulas de Fontaine, Adonis y cuentos y relatos en verso. No me queda más que darles gracias a cada uno de los estudiantes por acompañarme a este momento de la clase.
Para mí siempre es un placer, un honor guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Recuerden estudiar, prepararse. Esta literatura es muy importante para su formación académica. En la próxima semana estaremos hablando un poco más de quién fue este gran Molière, quien es la máxima figura de esta literatura, que les habló su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.